Sergio está encargado. Y de antemano quiero motivarles también para que vayan, en la medida que vayan escuchando la reflexión, animándose también para participar para el próximo viernes, para el miércoles y viernes de la próxima semana. Y que estamos 21 varones en sala, así que deben salir 3 postulados el día de hoy para las próximas reflexiones. Así que escuchemos a nuestro hermano Sergio entonces. Buenos días para todos mis hermanos, formalmente. Bendiciones para este nuevo día. Pues bien, como bien nos decía el pastor, hoy vamos a estar meditando en Génesis capítulo 9. Entonces les invito a que primeramente estemos orando. Bueno, antes quisiera saber si todos me escuchan bien. Fuerte y claro. Bueno, gracias, pastor. Entonces oremos y luego pasemos a nuestro tiempo de meditación. Buen Dios y amado Padre, y esta mañana, Señor, te damos muchas gracias por tu misericordia al permitirnos estar en pie en esta mañana, Señor, aun cuando muchas personas no gozaron de esta dicha, Señor. Nosotros hoy somos privilegiados al poder estar aquí y en este tiempo tomando la mejor parte, Señor. Gracias por permitirnos meditar en tu palabra, Señor, por ser expuestos ante tu sabio consejo, por lo cual te rogamos que hables en esta mañana a nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a lo largo de este día, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, como decía anteriormente, vamos a estar meditando hoy en el capítulo número 9 del libro de Génesis, por lo que entonces les invito a que vayamos hasta allá para estar leyendo el capítulo y luego entonces pasaríamos a lo que sería la reflexión de nuestro día de hoy. Entonces dice, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado todo. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo, he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra, y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes, y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes, y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra.
Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue lleno toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, y bebió del vino y se embriagó. Y estaba descubierto en medio de su tienda, y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven. Y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Dijo más: bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Y vivió Noé después del diluvio 350 años, y fueron todos los días de Noé 950 años, y murió. Bien, mis hermanos, entonces nos encontramos ante lo que la Biblia llama o determina así el pacto mismo que Dios hace con Noé, y también acerca de un suceso que pasó, como lo fue la embriaguez y la maldición que lanza Noé sobre uno de sus hijos. Así que, mis hermanos, Dios nos ayude una vez más. Le rogamos al Señor que nos asista en esta mañana, en este tiempo devocional. La verdad, pues, con bastante humildad nos acercamos a este texto bastante complejo, y que Dios nos ayude, mis hermanos. Entonces, hace unos capítulos atrás hemos venido leyendo todo referente a los días de Noé. Desde el momento en que su nombre apareció en la genealogía, hemos visto el número de hijos y sus nombres, la promesa del pacto que recibe, el diluvio, la forma en cómo Dios le sostuvo a lo largo de todo ese momento del diluvio, por lo que el día de hoy vamos a estar entonces meditando en lo que es el pacto de Dios con Noé, como bien así nos lo sugiere el título empleado en la Escritura. Y nuestro capítulo 9 está dividido en dos sesiones. Lo primero, como bien lo acabo de decir, hace referencia al pacto que Dios hace con Noé. Y el segundo hace referencia a la embriaguez de Noé y la maldición que él lanza sobre uno de sus hijos. Entonces, basado en estos dos apartados o dos sesiones, quisiera yo también dividir un pequeño bosquejo. Y entonces sería el pacto de Noé y la embriaguez de Noé. Esos serán los dos apartados que estaré utilizando. Y entonces, dentro del primero estaré hablando acerca de lo que es un pacto, sus elementos y el pacto mismo. Y para el segundo apartado hablaré en primer lugar del suceso de Noé, lo que no dice la Escritura y lo que sí dice la Escritura. Entonces paso a mi primero, el pacto con Noé, y qué es un pacto. Entonces armé como una pequeña definición acerca de lo que es un pacto, y esto es sinónimo de una alianza, un compromiso o una promesa. Son algunas de las similitudes con las que nosotros podemos asociar esta expresión. Por lo tanto, un pacto es un acto en el que dos partes se comprometen entre sí. A eso añadimos que cada pacto es diferente, y por consiguiente los compromisos, cláusulas, como se le llame, son diferentes también. Entonces, para nuestro caso, estamos hablando de un pacto donde Dios es una de las partes, y debemos nosotros comprender que cuando Dios pacta es un acto de su libre y soberana voluntad, donde Él los usa con el único propósito de hacer el bien a quien está llamando a dicho pacto. Por lo que en un pacto de Dios no existirá tal cosa como lo tomas o lo dejas. Tú me dirás si aceptas el trato, te propongo esto, aceptas. Tal cosa no existe, mi hermano. Dios establece su pacto y así será. Un pacto entonces es aquel que define la relación de Dios con la otra parte.
Ahora, un pacto por sí mismo no es un pacto. ¿Cómo así? Para que un pacto sea un pacto, este debe tener algunos elementos. Y con esto paso entonces a este segundo subpunto, los elementos de un pacto. Y también quise como ser muy cuidadoso al momento de hablar de estos elementos de un pacto, porque dentro de ello debe haber primero compromisos y juramentos. Estos juramentos son los que protegen a los compromisos. Y segundo, allí dentro de esos elementos debe haber también amenazas y sanciones. Estas sanciones, estas amenazas, con el propósito de garantizar el cumplimiento de dicho pacto. Y esto además también le añade un grado de formalidad para cuando tal sea el caso de que no se cumpla, ahí están entonces las cláusulas. Listo, hicimos el pacto, nos comprometimos, juramentamos esto, pero entonces si no se cumple dicho pacto, mire, aquí están las amenazas, aquí están las sanciones. Te dije, si no haces esto, va a suceder esto. Entonces es muy importante de nosotros destaquemos esto de que en todo pacto deben haber elementos. Y con esto paso entonces a mi tercer punto, que sería el pacto mismo, el pacto de Noé. Génesis 9, en capítulo, versículos, 8 al 17, básicamente nos dice que el pacto que Dios hace con Noé es el de prometer que la tierra no será destruida nunca más por un diluvio. Ahora, al igual que en el pacto con Adán, este pacto se hace con Noé y sus descendientes, es decir, con toda la raza humana, porque en este momento Noé era el representante de la raza humana. Entonces, para esto, Dios estableció una señal externa visible, que era un arco en el cielo, algo tangible y concreto de la promesa del Dios invisible. Y nosotros cada vez que veamos este arco en el cielo, debemos recordar la promesa de Dios de preservar este mundo. Ahora, hay algo muy importante y que de hecho no quisiera pasar sin mencionar, y son las similitudes que hay entre el pacto con Adán y el pacto con Noé. Analicemos las palabras de Génesis 8, un capítulo antes, versículos 15 y 17, y permítame dirigirme hasta allá. Entonces habló Dios a Noé diciendo, sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Todos los animales que están contigo de toda carne, de aves y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. También leamos nuevamente Génesis 9:1. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Ahora miremos también Génesis 1, versículos 27 y 28, y dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. También miremos el versículo 13. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado todo. Y por último también analicemos Génesis 1, versículos 29 y 30. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Mis hermanos, ¿qué vemos aquí? La misma instrucción que fue dada para Adán en su momento. Ahora con Noé sucede lo mismo. Ellos iban a enseñorearse sobre la creación, en este caso sobre los animales, tenían acceso a todo tipo de alimentos, a las plantas,
Entonces vemos la similitud que hay entre un pacto y otro. Entonces, mis hermanos, para ir concluyendo con esta parte de nuestro estudio, podemos nosotros decir algunas cosas. Lo primero, en los versículos 1 al 3 de Génesis 9 se establece el gobierno humano. Lo segundo entonces que podríamos ver es que Dios ordena la preservación de la vida. Los versículos 4 al 7, Dios declara aquí el preservar la vida. Dios le da un valor especial a la vida. Y esto entonces nos deja algo allí por decir. Y es que aquella vida que sea quitada debe ser justificada. Debe haber una razón. No es que vamos a quitar vida por quitar vida. Debe haber una razón. Y tercero, se declara que la tierra no será juzgada nuevamente por diluvio. Y recordemos que este fue el pacto de los versículos 8 al 17. Ahora entonces paso a lo que sería mi segunda parte, la desnudez y la maldición entonces que prolige Noé sobre Cam. Entonces, en cuanto a eso, había dicho que iba a hablar acerca de tres cosas, que lo primero era el suceso de Noé, lo que no dice la escritura y lo que sí dice la escritura. Entonces, respecto a esto, nosotros podemos decir algunas cosas del suceso que pasó Noé. Lo primero es que vemos a Noé en el rol de proveedor de su hogar en este nuevo mundo, por decirlo de alguna forma. Noé inició su labor de proveedor trabajando en la tierra. Dice que él estaba labrando y plantando en esa tierra. La escritura nos sugiere que Noé plantó una viña, de la cual muy seguramente sacó el fruto para el vino que él tomaría luego. Y que de hecho este vino le llevó a embriagarse, dice la escritura. Nosotros algo que podemos ver y que de manera evidente nosotros notamos son los estragos que produce el alcohol o el licor, como se le quiera llamar, que son desenfreno, perder la gordura, entre otras muchas cosas más, y que de hecho quiero apoyarme en algunos textos bíblicos para hablar un poco acerca de esto. Voy a leer, y permítame leer Proverbios 20, versículo 1. Dice, el vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. También quisiera leer Proverbios 23, versículos 29 al 33. Y dice, ¿para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Entonces, justamente vemos nosotros aquí en algunas cosas que nos dice el escritor de Proverbios que sucedieron con Noé. Noé se embriagó hasta tal punto que quedó descubierto en medio de su casa, quedó desnudo. Entonces luego pasa este suceso donde entra su hijo Can y lo ve allí descubierto. Entonces con esto paso a lo que serían mis siguientes dos puntos, dos finales, porque van enlazados. Lo primero entonces, lo que no dice la escritura. Ya hemos visto el suceso, Noé queda descubierto en medio de su casa luego de haberse embriagado. Entonces vamos a lo que no dice la escritura. Y respecto a esto, muchos son los comentarios que han lanzado o muchos comentaristas, perdón, que han lanzado afirmaciones acerca de esta situación. Algunos han llegado a afirmar que Can sostuvo relaciones sexuales con su padre, es decir, que Can violó a su padre. Incluso hay quienes han llegado a decir que tanto Can como Canaán participaron de tal acto. Y mi amado hermano,
Ante estas afirmaciones, nosotros solo podemos preguntar, ¿esto es lo que dice la Escritura? En alguna parte la Escritura dice que tanto Can como Canaán hicieron este pecado atroz, o en algún momento la Biblia dice que realmente Can violó a su padre aprovechándose de la condición en la que estaba. En respuesta a esto, nosotros podemos decir no. El texto no dice eso por ninguna parte. Entonces nosotros pasemos a lo que sí dice la Escritura, a lo que sí dice la Escritura, y es que esta habla de Noé descubierto en medio de su casa, y que Can entra y lo ve expuesto de tal forma, por lo que él va a sus hermanos y les cuenta lo que vio, y es aquí donde está el pecado de Can, en la forma como él corre a contar lo sucedido a sus hermanos, avergonzando a su padre. Y aquí quisiera detenerme un poco, porque para Noé esto fue completamente vergonzoso. Y por parte de sus hijos quedó en evidencia el proceder de cada uno. Para Can la desnudez de su padre fue objeto de burlas, pero para Sem y Jafet fue todo lo contrario. Ellos honraron a su padre. Tal fue el punto que no se atrevieron tan siquiera a mirar, sino que entraron con la cara tapada y de espaldas. Y mis hermanos, recordemos algo, la desnudez tiene un significado. Versículos atrás, en Génesis 3 específicamente, nosotros vimos cómo después de la caída de Adán y Eva, ellos sintieron vergüenza al verse desnudos. Y esto mismo fue lo que sucedió con Noé. Él fue avergonzado y humillado por su hijo Cam. Ahora, dentro de este evento surgen dos cosas, una maldición y una bendición. Entonces, la maldición en este caso fue para Cam, y esto nos deja a nosotros algo maravilloso para reflexionar como padres, y es que así como Dios el Padre castiga a su creación, asimismo Noé hizo con su hijo por tal pecado que cometió. Y por más doloroso que fuera para él, porque nosotros en nuestro rol de padres, algo que en muchas ocasiones nos cuesta es castigar a nuestros hijos. Y es algo que sí, en muchas ocasiones es doloroso. Pero mi hermano Noé hizo valer su autoridad como padre. Y en este caso, lanzando una maldición para su hijo, que además sería para el resto de sus generaciones también. Y esto habla entonces de la severidad con la que Noé lanzó esta maldición sobre su hijo. Pero asimismo, para sus otros hijos tuvo una recompensa. Aquellos que hicieron el bien, ellos obtuvieron una bendición de su Padre. Así que mis amados hermanos, en esta mañana entonces hemos meditado en dos cosas. El pacto de Noé con Dios. Vemos nosotros cómo Dios pacta con Noé. Dentro de ello se habla entonces de que la tierra no sería ya más destruida por diluvio. Hemos visto entonces aquellos elementos que tiene un pacto, y también entonces veamos el pacto mismo. Luego de ello vimos también entonces una segunda parte, y es donde se habla de la desnudez y la maldición que Noé lanzó sobre uno de sus hijos. Veíamos entonces el suceso mismo, que era Noé embriagado en medio de su casa, y entonces allí quedó expuesto, desnudo ante los ojos de su familia. Luego de esto, veíamos también entonces lo que no dice la Escritura, que como decíamos que muchos han afirmado que hubo un acto sexual, y es algo que la Biblia no lo menciona por ninguna parte, y a veces esto pasa mucho porque los grandes estudiosos tratan como de encontrar en la Escritura o añadir cosas que muchas veces la Biblia no dice, aun cuando esté clara en lo que habla. Y veíamos entonces lo que sí decía la Escritura, que fue su hijo Cam avergonzando a su padre. Y entonces tratando de avergonzarlo frente a sus hermanos,
que ellos por todo lo contrario hicieron el bien. Entonces ellos cubrieron la desnudez de su padre. Y justo en esta última parte que acabo de mencionar, también traigo a relación lo que hizo nuestro Dios con Adán y Eva en el momento en el que ellos se dieron cuenta que estaban desnudos. El Señor puso una vestidura sobre ellos y cubrió entonces su vergüenza. Y así de esa misma forma hicieron Sem y Jafet. Ellos cubrieron la vergüenza de su padre. Bueno, mis hermanos, eso era lo que había preparado para el día de hoy. Prohibidas las preguntas. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias por introducirnos a este capítulo, como tú muy bien lo señalaste al comienzo, bastante complejo, con muchísimas aristas y bueno, el Señor de verdad te ayudó bastante al presentarnos la explicación. Tiene muchos elementos que pudieron hablar, así que... Sí, total. Sí. Sé que quedé corto, pastor. Pero bueno, la verdad es que sí, muy bueno. Gracias por tu explicación, por el esfuerzo y por lo que nos mostraste a través del pasaje. Gracias, Sergio. Realmente fue muy buena la explicación, fue sencilla y eso es lo que hace un maestro, hacer todo sencillo. Imagino que te acostaste tarde. Sí, bastante. Bueno, mis hermanos, antes de que nuestro amado hermano Sergio nos despida, por favor, ¿quiénes son los tres que siguen en adelante? Si no hay postulado, entonces le entregamos la autoridad a Sergio para que escoja dedo entonces. Fuerte, señor representante de la raza humana. Para este viernes, Génesis 10 y la próxima semana 11 y 12. Seguimos allí 26. Ya salió uno, 25. Mis hermanos, y entonces, ¿cuál es el temor? Yo tomo para el viernes de la próxima semana. Hoy sí. Para el miércoles tomo yo, Sergio. El viernes 10, Gerardo. No, el viernes Moisés, el miércoles yo. Pues, ¿quién hace el viernes de la otra semana? Dijo Moisés, creo. Por eso. Gerardo el miércoles. Pues, miércoles yo, ya el miércoles lo escogieron. No, el miércoles todavía no. Miércoles sería el capítulo 11, Moisés, Gerardo. Y Moisés escogería el 12. Sí, señor, faltaría este viernes. Ah, pues... mis hermanos... ¿Qué dice por allá Mayro? Se apunta. Está buena esa. No, mi hermano, yo cojo el capítulo 10. Eso, señor. Muy esforzado. Está complejo, pero Pero ¿quién dijo miedo? Pero sí, mi hermano, claro que sí. Eso, mi hermanazo, excelente. Bueno, pastor, entonces ahora sí oramos. Sí, señor. Entonces. Adelante, para despedirnos. Amado Señor, una vez más te damos gracias en esta mañana, Señor, por permitirnos deleitarnos en tu sabio consejo, Señor, por ser expuestos ante Él. Gracias te damos, Padre, por la instrucción que nos das en esta mañana, Señor, en la cual te pedimos que nos ayudes a meditar a lo largo de este día, Señor, que podamos cada uno de nosotros conducirnos en este día, Señor, conforme a tu palabra, y que ésta nos asista en todo este día, Señor, en nuestras diferentes situaciones cotidianas, que seamos siempre expuestos ante tu palabra, Señor, y que ésta nos ayude en todo lo que hagamos, Padre. Te rogamos por cada hermano aquí presente, que les ayudes en sus luchas,
sus debilidades, Señor, y que siempre ante cualquier situación vayamos a tu sabio consejo, Dios. Gracias te damos en el nombre de Cristo. Amén.